Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo para compartir la parte E de el amor busca lo que es de Cristo y es interesarnos los unos por los otros. Bueno, hoy es 12 de mayo de 2022, una fecha muy importante para mí porque hoy está cumpliendo años mi querida madre Elizabeth Arteaga. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Veremos en la introducción un repaso de la parte D. Ahí veremos unos verbos muy importantes para entender más sobre el tema de la Santa Comunión. Y en la parte E veremos un solo verbo que es interesarnos. El cómo usa Dios en la Biblia esa palabra para tener una mejor comprensión de cómo hacerlo nosotros los unos por los otros. Bueno, en la introducción, entonces el repaso de la parte de el amor busca celebrar la Pascua que es en Cristo. Anteriormente hemos visto en la palabra de Dios que lo correcto de buscar es lo que es de Cristo Jesús. Como por ejemplo vimos a Pablo, a Timoteo, y en una sola porción de la escritura vimos dos usos de buscar, el uso de buscar y el uso de lo suyo propio en una sola porción. Filipenses 2, 19, 21. Espero en el Señor Jesús, decía Pablo, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Al saber de vuestro estado. Eso es lo que nos debe interesar, saber de nuestros hermanos en Cristo. En el 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese, es la palabra merinao, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Bueno, entonces ya son tres los que están bien enfocados en lo correcto: Jesucristo, Pablo y Timoteo. Vimos también que otros que le seguían eran Judas y Silas. Bueno, el número va creciendo, así que es nuestra decisión si nos ponemos en esa lista. Maravilloso. Bueno, hemos de buscar lo que es de Cristo Jesús. Vea, Jesucristo siendo hombre es nuestro mayor ejemplo de servicio y amor. Esto es una llamada de atención, pues esta porción de la escritura está escrito en Filipenses, una epístola de redarguición por no adherirse a la revelación o doctrina de Efesios. Su contexto anterior y posterior es muy importante, así que vamos a Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, nada por rivalidad o vanagloria. Antes bien, con humildad, o sea, lo contrario, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Nuestros hermanos en Cristo, ellos tienen Cristo en ellos. Y cada hermano en Cristo es muy importante. Ahorita lo vamos a ver, que incluso ya lo hemos visto en las otras enseñanzas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando, no poniendo la mira, cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Bueno, en la parte C vimos 10 de las palabras, de los verbos alelón, unos a otros. Vimos en Romanos, ¿cierto? Y el 11º uso lo vimos en la parte D, que era 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y el contexto, como vimos, es el sobre la cena del Señor. El Señor Jesús instituyó un nuevo pacto de la Santa Comunión simbolizando su cuerpo y su sangre con el pan y el vino. Él lo instituyó. Eso un momento antes de que Él se entregara. Jesús fue nuestro sustituto completo, absoluto y completo. Él fue nuestra Pascua, Él murió, resucitó y ascendió para enviar al Consolador, el Espíritu Santo, como dice Juan 14:26. Jesucristo lo dio todo
para que no tuviéramos que cargar con pecados, enfermedades y dolencias. Necesitamos estudiar mucho la Biblia sobre este tema para disfrutar todos los derechos, privilegios y habilidades que Él logró para nosotros, ¿sí? Y eso las encontramos en las 7 epístolas, como constantemente lo decimos. Vea, detrás de cada privilegio hay una responsabilidad. Por eso me apasiona este tema los unos a los otros y por eso estamos frenados en el que el amor no busca lo suyo. Entonces necesitamos entender muy bien qué es lo nuestro, qué es lo de Cristo Jesús, ¿sí? Gracias a que Él logró todo, ¿sí? Él nos invita insistentemente a que lo imitemos y además a celebrar la Santa Comunión según su instrucción. Pues los de Corintios lo estaban haciendo mal. Bueno, vamos entonces al versículos anteriores. 1 Corintios 11, 20, 24. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis, dos verbos que hay que ponerle ojo, o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿O os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El versículo 24, ahí hay una figura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esa figura es que se repite la palabra partir y tiene significados diferentes. El primer caso, partió el pan, ahí está su significado propio. El segundo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Se usa en sentido espiritual con referencia a los sufrimientos de Cristo en su pasión y muerte. Bueno, en el contexto siguiente está la exhortación de Dios por medio de Pablo a cada uno de nosotros, a que se haga el autoexamen. Pues los corintios estaban enfermos, débiles y había muerte prematura. Aún así está la enseñanza o disciplina del Señor. Si la embarramos, Dios nos sigue enseñando, redarguyendo y corrigiendo y llenándonos de su gracia y su misericordia para que nos mantengamos animados y mejoremos y sigamos disfrutando de la salud y de todo lo que Jesucristo logró para nosotros. Así que vamos del versículo 25 al 34. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Del 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, vea el verbo que hay que estudiar. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, esa es la palabra doquimazo, someta a prueba, examine. El versículo 29 al 30, en el 29 hay otra figura, resaltadores de Dios, recordemos, no se nos olvide qué es lo que Dios quiere resaltar, poner de relieve. Versículo 30. 29 al 30, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, es la palabra diacrino, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir, sin entender lo que representa. Por eso es que hay gente débil, enferma y muere prematuramente. Por lo cual hay muchos enfermos, ahí está. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Versículo 31 al 32. Si pues nos examinásemos, esa es la palabra diacrino, a nosotros mismos, o sea, cada uno se hace el autoexamen.
Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados, o sea, somos enseñados, somos disciplinados por el Señor. Gracias a Dios tenemos a nuestro Padre que nos enseña, que nos educa. En el 33 al 34, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, en el griego dice sí, en el interlineal griego-español. Pero si a nosotros mismos discerniésemos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Hay que discernir. Pero siendo juzgados por el Señor somos corregidos. El pie de página dice, somos literalmente educados. ¿Cómo se educa a un niño? Para que no con el mundo seamos condenados. Dios nos separa, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ayuda, Él nos educa. Así que hay dos palabras aquí muy importantes a estudiar. Pruébese cada uno a sí mismo. Y la otra, si nos examinásemos a nosotros mismos. Así que vamos a arrancar con probar. Como dije ahorita, es doquimazo. Son 23 verbos: distinguir, probar, aprobar, comprobar. Esa palabra la hemos estudiado mucho en casi todas las enseñanzas. Designar, someter, poner a prueba, examinar. Bueno, solo le saqué 6 usos. Y total, la palabra de Dios es la que define sus términos. No lo define un diccionario convencional. Así que vamos a la primera. Lucas 12:56. Sabéis distinguir, ¿sí? Esa es la palabra que estamos estudiando, doquimazo, probar. Sabéis distinguir el aspecto del cielo. ¿Y cómo no distinguir este tiempo? Este es el primer uso. Bueno, pero ahorita en Mateo veremos este mismo uso con unos detalles estudiando de qué tiempo está hablando. En Romanos 1:28 es el segundo uso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en el griego dice no dieron por bueno tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no conviene, hacer cosas que no conviene. ¿Quién quiere hacer cosas que no conviene? Eso es como empedarse a dar golpes contra la pared. ¿Por qué? Porque no tenemos la guía de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mirar ¿qué es lo que Dios nos quiere librar? Aquí uno ve el contexto anterior y el posterior y hay cosas horribles ahí, horribles, malas cosas, como hechos vergonzosos. Eso vimos en versos 1 Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido. Ahí, nada inmoral. Eso es parte de toda esa lista negra. El inicio lo veo yo pues desde el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos estaban envanecidos. ¿Recuerdan que vimos el amor no se envanece? 1 Corintios 13:4, ¿no? Sino que se envanecieron en razonamientos y su necio corazón fue llenado de tinieblas, entenebrecido. Tercer uso es el Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos, metamorfosis. Acá salimos de la oruga y nos convertimos en la gran mariposa cuando hacemos lo que dice acá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí está la palabra, poner a prueba, examinar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cuarto uso está en Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, doquimazo, someta a prueba, doquimazo, su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. El quinto uso en Efesios 5:10, así que les voy a tomar el contexto anterior y el posterior para que se entienda, porque uno arranca comprobando lo que es agradable al Señor y uno queda... Entonces, en el 8b al 9, mas ahora sois luz en el Señor. Hoy nosotros los creyentes, los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto de la luz, dice en el griego, es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando, ¿sí? Por eso es que andamos en eso, en bondad, en justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y lo hacemos es como dice la Biblia, no como se nos antoja. Filipenses, el sexto uso. Filipenses 1:10, le leeré del versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor, recuerde que el amor se puede enfriar y es por no tener la palabra en el corazón, como dice Mateo 24:12. Entonces dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por eso es que necesitamos conocer la palabra. ¿Para qué? Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que resumiendo estas 6, pruébese cada uno a sí mismo, doquimas. Bueno, entonces tengo por bueno tener en cuenta a Dios en todo. Por eso es que guardo la palabra en el corazón para tener con qué transformarme, ¿sí? Transformar estos pensamientos y así comprobar y degustar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sometiendo a prueba mi propia obra. Amar son obras. Vimos en YouTube en el estudio sobre el amor agape figuras, repásenlo. Bueno, también ando como hija de luz, en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y por eso no participo en las obras de las tinieblas. No tienen fruto, ahí no hay nada, ahí es una pérdida todo el tiempo. Si no las reprendo. También oramos para que ese amor abunde más y más, ¿sí? En ciencia y en todo conocimiento y así aprobar lo mejor con el propósito de ser sincera e irreprensible. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es practicarlo. Además de que ellos estaban, los corintios, además de que ellos estaban menospreciando la iglesia de Dios y avergonzando a algunos en esta celebración tan especial que acabamos de ver, no se estaban haciendo con pleno conocimiento de lo que representaba. Por eso la iglesia necesitaba redarguición, que se las animara a darse cuenta de lo que estaba sucediendo para que la iglesia no siguiera sufriendo. Entonces, nos conviene que cada uno de nosotros nos probamos o sometamos a prueba a nosotros mismos y nos examinemos, pues somos los más bendecidos, porque al hacerlo recibimos la promesa. Bueno, la otra palabra es examinar, hacer el examen, hagámonos nuestro autoexamen. Literal es separar totalmente. Es la palabra diacrino. Dia es aparte y crino es distinguir, discernir. Diacrino son 19 usos. Distinguir, discernir, dudar. Cuando yo digo esa palabra ahí, hacer diferencia, por eso es que duda, estoy haciendo la diferencia entre esto y esto. No, yo sigo por acá, no por esto que esto es lo de Dios y esto es lo que me interesa. Entonces, examinar es diacrino y el primer uso está en Mateo 16:3, que lo vimos ahorita en Lucas 12, ¿sí? Pero les voy a leer la versión internacional del 1 al 4. Allá está el grupito que siempre estaba queriendo ponerle el zancadillas al Señor Jesucristo. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y él les contestó, hablando del cielo, ¿no? Al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. Versículo 3. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ustedes saben discriminar entre las variables condiciones del viento.
Ahorita puede estar nublado y a los 5 minutos completamente claro. Bueno, él estaba diciendo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué tiempos? Sigue él hablando. Esta generación malvada y adúltera busca señal milagrosa, pero no le será más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Voy a hacer un paréntesis. En YouTube compartí el estudio del libro de Jonás, se llama así, estudio del libro de Jonás, si lo quieren repasar. Allá trata del arrepentimiento y el dejarse guiar por la revelación de Dios. Pues Dios es el único que sabe el futuro, ¿cierto? Miremos todo según su óptica. ¿Qué hemos de hacer? ¿Sí? Si Dios nos dice, interesémonos los unos por los otros, hagámoslo. ¿Sí? ¿Qué hemos de hacer? Y hacerlo. Bueno, una cosa es arrepentimiento para el pecador no salvo. Y otra cosa es el arrepentimiento para el pecador salvo. Por ejemplo, en ese caso estaríamos nosotros ahí. Cuando nos salimos de comunión, ¿sí? Cuando no obedecemos lo que escrito está, ¿sí? Podemos volver al Padre, como indica en 1 de Juan 1, del 6 al 10. Ustedes lo pueden leer. Pero para ello lo hacemos de corazón, para no volver a pecar y para que prosperemos, porque eso es lo que Dios quiere. O como dice en Proverbios 29:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay genuino arrepentimiento, se evidenciará. Si no hay genuino arrepentimiento, se evidenciará lo que les voy a leer de Corintios, 2 Corintios 12, 20 al 21. Pues en el 21, pero él les leeré el anterior. Pues dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, difamaciones, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Ojo, porque yo puedo estar engañada y mis hermanos me pueden ayudar a darme cuenta, pero si mantengo alejada, sola, no estoy con la familia de Dios, entonces yo estoy engañada y ya me perdí en la nebulosa. No, mientras que si yo reconozco mi pecado, yo puedo solucionarlo y mejorar y asegurarme de no volver a caer. Pero necesito yo reconocerlo y necesito estar en donde quiere Dios que yo esté, que estemos unos con los otros, porque somos un solo cuerpo. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesucristo? Ese se ve el contexto de qué tiempos hablaba él. En Lucas 12, 35 al 36, cuyo contexto explica el tema que se habla en Mateo 16, 3 y el de Lucas, ¿no? Sobre el tema del retorno de Cristo. Pero solamente voy a tomar 2 versículos. Lucas 12, 37 y 40. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Vea la importancia de estar juntos, orando y velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vosotros pues también estad preparados. Vea qué chévere, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Una nota. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Recuerdan? 1 Corintios 13, 13a. Estas 3 es lo que más nos interesa practicar en nuestro diario vivir. Nos mantenemos creyendo, por eso andamos en el amor de Dios y nos enfocamos en el retorno de Cristo. Eso es una tremenda manera de alentarnos. Eso no nos va a dejar ir a la deriva, ¿sí? Como dicen hebreos. Es un ancla segura.
La palabra es la que nos ayuda a mantenernos preparados, porque no sabemos cuándo venga nuestro Señor por nosotros. Por eso no perdemos oportunidad para ganar almas para Dios. Qué privilegio tener esa vida así. Y todo lo que no esté de acuerdo a la palabra, derribamos esos argumentos. Pues el profeta Jonás tenía sus argumentos montados para ir en la dirección contraria. Dios le dijo, vaya en esta dirección y proclame arrepentimiento. Y no me voy en esa. ¿Pero por qué? Porque él tenía un argumento donde se enfocaba en amor por Israel. Estudien ese libro que es fantástico. Son chiquiticos, es pequeñito. Bueno, Hechos, el segundo uso de examinar. Hechos 10:20. El Espíritu le dijo a Pedro, levántate pues y desciende y no dudes, dudar, diacrino, de ir con ellos porque yo los he mandado, yo los he enviado. Esto era la revelación de Dios para Pablo. La cultura no permitía que los judíos se juntaran con los gentiles o paganos. Bueno, y que a la hora del té no importa la cultura, Dios tiene la última palabra y siempre tiene la mejor solución para nosotros los que queremos dejarnos enseñar por el Padre. Pues si estamos andando por el Espíritu, Dios nos va a inspirar a hacer cosas que tal vez nunca haríamos por nuestra propia iniciativa. Por eso necesitamos ser estudiosos de la Biblia, aprender a conocer por experiencia propia la voluntad de Dios, tener esa íntima relación con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando se trata de la Biblia, yo necesito comprobar, ¿sí?, que estoy viendo la grandeza de algo para recibir la promesa. Yo necesito comprobar si estoy en la dirección que voy, si los argumentos que tengo están 100% de acuerdo a la palabra, o tengo 50 y 50, 50 Dios y 50 Nancy, así no funciona. Eso le pasó al rey Saúl, no, así no funciona. Así que necesitamos hacer nuestro autoexamen, ¿sí? Me examino a mí misma, hago mi propio juicio con la luz de la palabra. La palabra es la que discierne, ¿sí? Bueno, en tercer uso está en Mateo 21, 22, capítulo 21, versículo 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvieres fe y no dudares, otro uso sobre dudar. Es que esa palabra dudar es interesante estudiarla, porque nadie es inmune a las dudas, pero nos examinamos y separamos, discernimos. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No es que uno esté diciéndole a todos los montes, quítese, se estaría moviendo todos los montes y esto sería una locura. No, es según la revelación de Dios. El pie de página, y todo lo que pidieres. En pie de página del griego dice, no por capricho, sino para fruto. Es con la guía del Padre. Y todo lo que pidieres, como dice primera de Juan, de acuerdo a su voluntad, lo recibiréis. Esa palabra de dudar también la encontramos en Santiago 1, pero pida con fe, hablando de la sabiduría, ¿no? Pedir a Dios sabiduría si necesitamos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibe. O sea que nos necesitamos examinar si estamos creyendo o no. ¿Tengo la forma correcta de creencia o estoy con un argumento ahí que me inventé o que alguien me lo inventó? No. Tengo que asegurarme si estoy creyendo para asegurarme que voy a recibir. Romanos 4, el padre de la creencia. Tampoco dudó Abraham, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pasaron 24 años desde el día que Dios le dio la promesa, pasaron 24 años y ahí nació Isaac. Tú y yo podemos dejar las dudas en la medida que nos fortalecemos en fe. Así que hay que estudiar seria e inteligentemente las Escrituras.
No estudiarlas mientras hacemos un montón de cosas, no. Cuando es la hora de estudiar, seria e inteligentemente, concentrados al 100%. Como María, ya lo vamos a ver. Primera de Corintios 6, 5, el quinto uso. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que no pueda juzgar. Esa palabra también se usa como juzgar. ¿Juzgar entre vosotros? Vea, el sabio es el que tiene la palabra caliente en su corazón. Pues es la palabra del crítico, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, separa. Eso es discernir, eso es lo que necesitamos hacer, el autoexamen. Otra cosa relacionada con la celebración de la Pascua, que hay que ponerle mucha atención a esto. Primera de Corintios 5, 7 a 8. Limpiaos, Dios nos quiere puros, limpios, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Vean, Dios nos quiere sin levadura. La levadura fermenta, la levadura altera toda la masa. Ojo pues, pueden leer el contexto. Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cómo es? De sinceridad y de verdad. De sinceridad, de pureza. Ahora sí, vamos a el amor busca lo que es de Cristo. Interesarnos los unos por los otros. Hemos estado estudiando la palabra euto y alelón, ¿no? Bueno, ahora en la parte E veremos el 12º verbo de los usos de los unos a los otros. Pues buscamos lo que es de Cristo, ¿cierto? Primera de Corintios 12, 25. Para que no haya división. Dios no quiere un cuerpo dividido. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Está en 1 Corintios 12, 25, ¿cierto? Recordemos que 1 Corintios 12, 13 y 14 son una unidad. Los capítulos 12 y 14 están hablando de las manifestaciones del Espíritu en la iglesia. 12 y 14. Y en el centro está el amor de Dios, el amor agape. Pues si operamos el Espíritu de Dios sin el amor agape, no tendríamos el provecho por lo cual Dios lo diseñó. Así que 1 Corintios 12, ahí vamos a ver el paralelo que Dios pone del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, para que entendamos cómo funciona armoniosamente. Es una unidad, es un cuerpo. En el 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Aquí hay una figura, metonimia del sujeto. Se usa el sujeto en lugar de algo que pertenece al sujeto o se relaciona con él. Cristo por los suyos. Así que dice, porque así como el cuerpo es uno, así también Cristo. Amar es dar, no se nos olvide, amar es dar. Si yo digo que yo amo y no doy nada, ¿sabe que eso es carreta? Eso se tiene que evidenciar. Bueno, amar es dar y es la respuesta al segundo mandamiento. Un mandato de Dios. Un mandato del Señor Jesucristo que le decía todo el tiempo a los discípulos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El dar, si yo no doy, bailas, ya perdí el año. En YouTube compartí más dichoso es dar que recibir. Ahí está parte A y parte B para los que quieran estudiar sobre el dar. Bueno, el contexto aquí, desde 1 Corintios 12, lo voy a agarrar desde el 24A hasta el 24B hasta el 28A.
Pero Dios ordenó el cuerpo, ¿verdad? Dios fue el que lo hizo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Por eso somos muy importantes. Si no tenemos cabeza, no funciona el cuerpo, ¿sí? Hay cosas que no se pueden reemplazar. Nadie es reemplazable. Sin embargo, el que es imprescindible es Dios y Jesucristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es una metáfora, eso es una figura, un resaltador de Dios. 28. Y aún nos puso Dios, ustedes pueden leer. Y al 31 llega, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que se necesiten para esa situación en particular. Por eso necesitamos aprender a ser sensibles a las necesidades de los hermanos, ¿sí? Por eso necesitamos preocuparnos, interesarnos genuinamente por los demás. Pero eso está en la mano de cada uno. En el 31 procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, que es el amor agape, que sigue en el 1 Corintios 13. Dice, sino que los miembros todos, no dice que la mayoría, dice todos, se preocupen los unos por los otros. Esa palabra preocupar, ¿sí? Es la palabra merimna, que es el sustantivo, y merimnao, que es el verbo. Se usa tanto negativo como positivo, así que sumando los dos son 25 usos, ¿sí? Unos tantos positivos y unos negativos. El negativo es afán, preocuparse, ansiedad, estar ansioso, afanoso, y el positivo es tener cuidado, interesarse. Es merimna o merimnao. Merimna quiere decir sin cuidado, o sea que merimna quiere decir, porque el A es la partícula negativa. Merimna quiere decir cuidado, tenemos cuidado. En otras palabras, sino que los miembros todos tengan el cuidado de los unos por los otros. ¡Qué bello, qué bello, qué bello! Negativo, vamos a ver algunos usos negativos. Afanéis, preocupación, distrayente, ansiedad. Mateo 6:24, esto ya lo he tomado en otras enseñanzas. Pero bueno, Mateo 6:24, por tanto os digo, dice por tanto os digo, entonces tengo que ir al versículo anterior, en el 24, ese es en el 25, por tanto os digo, el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, no, ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Ve a Dios cómo hace la distinción, porque Él conoce la condición del hombre. No puede servir a Dios. Servir es duleuo, el siervo marcado. A Dios y a la riqueza. No, si Dios dice absolutamente no lo puedo hacer, es porque no lo puedo hacer. Aunque ensayemos 80,000 veces, nada. Dice en el versículo 25, que es donde está el uso. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Así que miremos Romanos 8:32. Si Dios no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará el resto? Mire lo que Dios nos manda a hacer. Esto en los evangelios y no contradice lo que está en las epístolas. Versículo 26. Mirad las aves del cielo. Ese mirar es observar fijamente o absolutamente. ¿Sí ven? No hay que distraerse en lo que el mundo ofrece, no. Observemos lo que Dios diseñó para que yo me deleite y no esté afanada. Mirad las aves del cielo. En el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa palabra estatura es madurar. Se usa de edad o estatura, de tamaño. En la versión internacional le leeré, ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida, de su vida? Bueno, esta porción de la Escritura nos muestra que de nada sirve, de nada bueno, porque puede servir para enfermarlo, ¿no?
De nada sirve para afanarse. Nada, nada me sirve, nada saco con afanar. Con Dios primero, en primer lugar, lo tendremos todo. En vez de afanarnos, hagamos lo correspondiente para tener el resultado que Dios nos garantiza, ¿sí? Bueno, desde el versículo 24 al 34 hay 5 usos de afanarse. En el versículo 25, 27, 28, 31 y 34 también hay 7 figuras. Dios quiere resaltar lo que tanto nos saca de curso. Dios no quiere que estemos al acecho, a la deriva, perdidos en la nebulosa. No, Dios quiere ayudarnos. Venga, hijo, que yo te voy a ayudar. Él quiere que estemos, que tengamos todas nuestras necesidades suplidas. Por eso es que Él nos dice, pónganle a mí primero, ¿sí? Bueno, así que el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Ahí dicen, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Bueno, otro antídoto que está en 1 de Pedro 5:6, que está relacionado con lo que estamos estudiando de Filipenses. En 1 de Pedro 5:7, pero lo voy a leer desde el 6 al 9a. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios es el poderoso. Reconocemos que los tratos de Dios con nosotros son los mejores. Eso es parte de la definición de humillar, de mansedumbre. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. 2, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad. Echémosla. Si Dios dice que la echemos sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida a sus hijitos amados. Las 2 cosas más para hacer. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, en la forma correcta de creencia. La fe es un escudo con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo dice Efesios 6:16. Por desarrollar este proceso, entonces podré ver realidad, ¿sí? Por el entregar toda nuestra ansiedad sobre Él, vamos a ver todo lo demás que Dios dice. En Filipenses 4:6 al 7, por nada estéis afanosos. Vea, Dios no nos quiere afanados, Dios no nos quiere con preocupación distrayentes, distraídos, aquí y allá, estresados, así era yo. Y todavía me falta. ¿Por qué? Porque he ido mejorando cada día, gracias al Padre. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, ese es el énfasis, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El creyente se puede salir de comunión fácilmente por tantas cargas, ¿sí? Lo veremos con 2 hermanas, una desenfocada, distraída, preocupada y la otra muy bien enfocada. En Lucas 10:40 al 42 le leeré. Pero Marta se preocupaba, estaba distraída, una tensión acá, otra tensión acá, atención en todos 1000 detalles. Con muchos quehaceres. Ese es con diaconía, con servicio. Ojo al parche. Porque queremos servir, pero si lo hacemos sin Dios ya estamos mal. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Servir, diaconeo. Dile pues que me ayude. En el 41 al 42, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Afanada, ahí está, merimnao. Es con una preocupación distrayente. Está afanada, ansiosa y turbada, inquieta, perturbada. ¿Quién quiere estar así? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas. Queremos vivir relajados y en paz. Menguemos tantas responsabilidades. Simplifiquemos nuestras vidas si queremos tener paz. ¿Por qué nos cargamos con tanta cosa? Yo cuando oraba y oraba me preocupaba por por aquel, por el otro. No. Si se los estoy entregando a Dios, sean mis hijos, mi hermano en Cristo, quien sea, yo tengo que estar tranquila porque Dios es el que los cuida.
Yo solamente estoy haciendo una partecita que Dios me pidió. Ore por ellos y confíe que Él los cuida. Entonces, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María tenía los asuntos espirituales en primer lugar, y eso es lo que tenemos que hacer. Sea que estudiemos o estudiemos y trabajemos, o trabajemos y hagamos mil cosas, no. Primero Dios, y si no, eso que estoy haciendo no me sirve. María tenía las cosas en lo correcto. Marta, el servicio y el hacerlo sin la guía de Dios, la distrajo, no va a haber atención al detalle, se vuelve atrevida porque ella le está diciendo al hombre de Dios qué hacer, imagínense. Se pone ansiosa, turbada, perturbada y por no hacerlo con el Espíritu de Dios, no, y con el amor de Dios de nada sirve. Bueno, vamos a ver usos positivos. Todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25. En otras palabras, todos se cuiden entre sí. Interésese. Es la palabra que está en Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese. Porque yo puedo aparentemente interesarme, pero solo Dios sabe qué verdaderamente hay ahí. A Dios nadie lo engaña. No aparentemos interesarnos por fulanitos, que eso es bobada, eso es quemar batería. Hagamos las cosas al derecho, correctamente, con la guía de Dios. Bueno, ese interesar del cuidado diligente de Pablo en su ministerio pastoral. 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, la preocupación sobre mí se agolpa cada día. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba pendiente de todas las iglesias. Bueno, otro uso del cuidado que desean de tener los solteros y los casados. Ahí vamos a ver tres usos acerca de merigna y merignado. 1 Corintios 7, 32 al 34. Quisiera pues que estuviese sin congoja, sin preocupaciones. El soltero tiene cuidado, ahí está merigna, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es importante estudiar la palabra agradar. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y cuando se casa ya sabe cómo poner a Dios en primer lugar para que entonces tenga cuidado de cómo agradar a su cónyuge. Esa palabra agradar es areco. Tengo 4 ejemplos, ¿sí? Donde podemos ver esa palabra agradar. 1, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que necesito vivir según el Espíritu, ¿sí? O sea, no es como mi cónyuge se le antojó, no. Según Dios me muestre cómo debo amar al cónyuge. 2, Romanos 15, ahí está el uso en 1, en el 2 y en el 3. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo. Está en Romanos, ¿no? Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. No lo que fulanito quiere porque es que es mi mejor amigo. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Bueno, otro uso está en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, no sería dulos, ¿sí?
¿sí? El siervo marcado. Y el otro de Arestos, que es el adjetivo, está en 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables al Señor, delante de Él, de Dios. Si conocimos a Dios ya casados, o sea la situación en que usted esté, Dios nos enseña a someternos los unos a los otros en el respeto de Jehová. Efesios 5:21, donde sigue el listado de cuál es la responsabilidad del esposo y cuál es el de la esposa. Y todo lo que necesitamos aprender para comprobar cuál sea su voluntad agradable y perfecta, Dios nos lo enseña. Antes de renacer del Espíritu de Dios, nuestros padres nos educaron, nos prepararon en lo que ellos pensaban que era útil. Aprendimos a ser fieles en lo poco, cuidando nuestro cuerpo, nuestro cuarto, nuestra mascota, etcétera. Ahora que somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, aprendemos a amar a Dios. Él nos enseña por las Escrituras cómo amarnos a nosotros mismos. Al aprender a amar a Dios, aprendemos a amarnos a nosotros mismos y entonces a tener ese amor por otros. Estamos aprendiendo a cuidar. Eso es lo que es interesarnos, cuidar nuestro andar espiritual, mental y físico, para ayudar a otros a hacer lo mismo y así a una familia y así sucesivamente a toda la iglesia. Si no sé cómo cuidarme, amarme, ¿cómo voy a poder entonces amar a otros? Es el mismo principio del buen administrador que se ve en Lucas 16 del 1 al 13. Un mayordomo sagaz, que es la palabra frónimos, prudente, sabio, sensato, cuerdo. Les voy a leer en la versión internacional y del versículo 10 al 13. El que es honrado, la palabra pistos, fiel, en lo poco, el que es honrado, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro o injusto, el que es injusto en lo poco, también lo será en lo más, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados, fieles, en los usos de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? 12 y 13. Y si en lo ajeno no ha sido honrado, ¿quién les dará lo que les pertenece? O lo verdadero, dice la Reina Valera. Ninguno puede servir duros a dos patrones, menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y menospreciar al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, como ya habíamos visto en el otro evangelio. En YouTube puse ese estudio sobre prosperar siendo buenos administradores por los que quieran estudiar. Bueno, entonces la porción de la escritura que más tenemos que estar repitiendo: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. En el versículo 6 y 8 vemos cómo lo hizo Cristo Jesús. Descendió de su pedestal sin perder la dignidad como Hijo de Dios. Más bien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de dulos. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y Dios lo exaltó. Filipenses 2:19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también, Pablo, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Preguntémonos, ¿hay sincero interés los unos por los otros? Una anécdota. Antes de conocer por experiencia propia a mi Dios, yo era adolescente, yo no sabía amar. Como quería ayudar a la gente, pues la gente se aprovechaba de mí y por eso mi madre me decía que yo era la boba de la casa. Cuando llegué a la universidad yo llamaba a la gente chusquis, flaquis, loquis, gordis. Y allí nadie sabía mi nombre. Me llamaban la chusca. Qué triste no saber, nadie sabe mi nombre. Bueno, preguntas que me gusta hacer. ¿Qué quieres que yo ore por ti? ¿Cuándo cumples años? ¿Puedo tener tu teléfono? ¿Saben que aprendí? Eso era una estrategia
para grabarme el nombre de la persona. Aprendí la importancia que es el nombre, es tan importante el nombre de la persona. Así que hagamos estrategias varias. Necesito grabarme esos nombres en mi mente y tenerlas en mis oraciones y en mi corazón. Así que estemos orando con nombre propio, una situación específica de cada uno. Entonces Dios nos va a inspirar cómo amar a uno y cómo conquistar al otro para Dios. Al aprender a amar a Dios es que aprendemos a amar a todos. Estoy aprendiendo a interesarme genuinamente por la gente, no por lo que me puedan dar, pero sí para imitar a Judas, a Silas, a Timoteo, a Pablo y a Jesucristo. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y para cerrar, Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor, servíos, el de un dulo. Así que esperen la parte F del amor no busca, y es, el amor busca servirlos, por amor los unos a los otros. Una frase, la verdad siempre sale a flote, siempre. Y el amor siempre triunfa. Bendiciones.